mejores años de nuestra vida fueron los que estuvimos en Nueva Jerusalén. Años felices, años de gloria, años de regocijo, años de amor, años de ser acariciados por nuestra Madre Santísima, apapachados por nuestra Madre Santísima, llenados de ternura, de bendiciones y de gracias de nuestra Madre Santísima. Esta es la escuela que a través de estos videos les empezaré a compartir. Hay una tradición para terminar este primer video, que es la introducción a la Escuela de María, basada en las revelaciones de San Luis María Grillón de Montfort, profetizado por la Virgen a él y a otros santos, y cumplido en realidad en un único lugar, que es la Nueva Jerusalén. Yo podría tengo la certeza que ni siquiera, a pesar de, por ejemplo, en Medjugorje, que ha estado hablando también durante muchos años diario, pero no es igual a como en la Nueva Jerusalén. En Medjugorje he visto que son mensajes de una página. En Nueva Jerusalén eran mensajes hasta de 5 a 6 páginas, tamaño carta, diario. Una dirección precisa. Y como dijo San Pablo, no con filosofías ni con poder humano, sino con poder divino. Durante 8 años, las maravillas que la Virgen hizo en la Nueva Jerusalén, las manifestaciones de gracia dadas por la Virgen son incontables. Por eso tenemos la certeza de que ella está allí. Durante los 8 años que estuvimos con ella, diario veíamos manifestaciones de gracia. No milagros, sino manifestaciones de gracia. Situaciones, acontecimientos, aventuras, como decía el Padre Nabor, aventuras celestiales. Al estar frente a ella, un lugar donde el santuario no se cierra ni de día ni de noche, un lugar donde desde el 1 de enero de 1974, el santuario donde está la Santísima Virgen María del Rosario, no se cierra ni de día ni de noche. De día y de noche hay quien esté cantando, de día y de noche hay grupos alabando, de día y de noche hay personas haciendo visitas al Santísimo, hay misas, hay rosarios, hay horas santas, de día y de noche, desde 1974 hasta la fecha, a pesar de las situaciones que han sucedido, no se deja de desagraviar. El único lugar en el mundo donde desde la primera vez que el Santísimo Sacramento se colocó en el sagrario, no ha estado abandonado ni de día ni de noche. Allí no se cierra la iglesia, ahí no se cierra el templo, ahí no se cierra la ermita de la Santísima Virgen María. Ahí de día y de noche es un cielo, es otro cielo, donde se adora, se alaba, se glorifica, se bendice. Es el horno de la transformación. María Santísima guiando a sus hijos como madre y maestra, como ella lo dijo: en este tiempo no reconozco maestros y no reconozco teólogos y no reconozco filósofos. Yo soy la única maestra sobre la tierra en estos últimos tiempos. Por eso es una tristeza dentro de la misma iglesia que, a pesar de tantas revelaciones, todos los mensajes de la Santísima Virgen dados en otros lugares de apariciones han sido olvidados, han sido relegados. ¿Cuánta gente no sabe nada de la Salet, de Lourdes o de Fátima? O solamente saben como una aparicioncita que la Virgen se apareció muy bonito y le habló a los niños y nos dejó un cierto mensaje y nada más. O inclusive de la misma Santa María de Guadalupe, que no se sabe, que la gente no conoce las profecías que la Virgen dijo sobre el 5.º mensaje, sobre lo que va a suceder a México. ¡Qué vergüenza y qué tristeza! Que inclusive obispos, cardenales y sacerdotes no nos regimos por las palabras de la Virgen. Nos avergonzamos de hablar de los mensajes. Hablamos de María, quizá muchos hablan de María, hablamos de María en los sermones, pero no hablamos de sus mensajes, no hablamos de su palabra.
cuando no hay contradicción entre las palabras del Hijo y las palabras de la Madre. Porque el Hijo nos trae la palabra del Padre y la Virgen Santísima en sus mensajes, todas sus palabras están selladas también por el Padre. Ella no dice nada que el Padre no le permita decir. En esa misión de madre de llevar a todos sus hijos a Cristo, de introducir a todos sus hijos en Cristo. Hay pues en la historia de la iglesia hay una tradición. Una serie de autores de Francia, Alemania y Gran Bretaña y otras partes del mundo predican la doctrina denominada de las dos iglesias. La de Pedro y la de Juan. O de las dos épocas, la época de Pedro y la época de Juan. Sabemos que esta doctrina proclama el fin más o menos próximo de la iglesia de Pedro. La iglesia de Pedro terminará. Las profecías de San Malaquías hablan de eso. La profecía de Pedro terminará para que pueda empezar la iglesia de Juan. O en concreto del papado. Sabemos que esta doctrina proclama el fin más o menos próximo de la iglesia de Pedro, o en concreto del papado, que es su símbolo visible, y que el espíritu de Juan, el discípulo amado del Maestro, el que reclinó la cabeza en su pecho y oyó los latidos de su corazón, vendrá a relevarla y a revelarla. Así la iglesia exterior de Pedro se dará el puesto a la iglesia interior de Juan, donde reinará la libertad perfecta. Ahora bien, Juan, que se sometió voluntariamente a Pedro, reconociéndolo como jefe o príncipe de los apóstoles, no le sucedió después de su muerte, a pesar de haberle sobrevivido muchos años. El discípulo amado, que había escuchado los latidos del corazón del Maestro, era y será siempre el representante y guardián de ese corazón. Y como tal, ni es ni será jamás el jefe o cabeza de la iglesia. Pues de la misma manera que el corazón no está llamado a ocupar el puesto de la cabeza, así tampoco Juan está llamado a ser sucesor de Pedro. Cierto que el corazón guarda la vida y el alma, pero la cabeza toma las decisiones y asume la dirección y escoge los medios apropiados para desempeñar las tareas del organismo entero, cabeza, corazón y miembros. La misión de Juan consiste en guardar la vida y el alma, pero la cabeza es la que toma las decisiones. La misión de Juan consiste pues en guardar la vida, la esencia, la tradición y el alma de la iglesia, y en vivir hasta la segunda venida de Cristo. Él unifica el cuerpo, pero no dirige sus actos. Esto es bien importante. La iglesia de Pedro es la iglesia exterior, la de los ritos, la de las ceremonias, la de la predicación, la del vicario de Cristo en la tierra, Pedro, la de los papas, la de la estructura, la de las normas, la de los métodos. La iglesia de Juan es la parte profunda de la iglesia de Cristo, la de los místicos, la del amor, la de la devoción, la de la oración, la de la entrega, la de la virtud. No quiero decir con esto que la iglesia de Pedro no contenga esto, pero la iglesia de Pedro es como por donde nos empezamos a sumergir en el océano infinito del Evangelio y de Cristo. La iglesia de Juan sería la profundidad de esa iglesia del Evangelio y del mismo Jesucristo. Entonces, durante todas las épocas, la iglesia, a veces la cabeza está loquita, está perturbada,
está enloquecida, está dormida, está confundida. Lo hemos visto en la historia de la iglesia como muchos papas inclusive han estado turbados, confundidos. Sin embargo, es gracias a la iglesia de Juan que la iglesia ha sobrevivido a lo largo de 20 siglos. Si vamos a la historia de la iglesia, vamos a ver cómo atrás del ministerio apostólico del vicario de Cristo hay una serie de almas privilegiadas que han sido los fermentos, la levadura, para que la iglesia no se desvíe de sus caminos. ¿Cuántos papas han recibido advertencias y apoyo de los grandes místicos? Que les han dicho, cuidado, esto corre un peligro de desviarse, de perturbarse en el camino. La iglesia de Juan es como Juan. Los apóstoles se fueron a predicar, pero María se fue con Juan. Y aunque, según la tradición, los apóstoles, hasta su muerte de nuestra Madre Santísima, hasta su tránsito, porque realmente no se sabe si murió o no murió, pero se habla del tránsito, cuando ella después es asunta al cielo en cuerpo y alma gloriosa, todos los apóstoles recurrían a ella. El mismo Pedro recurría a ella. No hay cosas escritas sobre esto, pero los místicos lo dicen, que recurrían a ella. Y ella, como una madre, los aconsejaba, los consolaba en sus penas, los apoyaba, los bendecía, les hablaba a aquella que era la que conocía perfectamente al maestro, puesto que lo había llevado 9 meses en el vientre. Lo conoce perfectamente bien. Juan Evangelista la tomó bajo su tutoría y se fue con él a Éfeso. Creemos firmemente que aunque Juan Evangelista es el discípulo amado del Maestro, no hubiera logrado las alturas contemplativas que alcanzó para recibir el sagrado Apocalipsis si no hubiera sido por tener a la maestra de la mística y del amor y de la contemplación en María Santísima, nuestra Madre Santísima. Pudiéramos imaginarnos los coloquios, las pláticas tenidas por Juan, el amado, con nuestra Madre Santísima en Éfeso. ¿Podríamos imaginarnos eso? ¿Qué pláticas serían aquellas del apóstol Juan, que había escuchado los latidos del corazón del Maestro? No se les olvide que Juan Evangelista, cuando se fue con Jesús, tenía 15 años. Hermano de Santiago el Mayor, los dos hijos del trueno. Su padre era un hombre judío a carta cabal, fiel a la Torá carta cabal, y ellos igual, rectos, honestos, honrados y puros. Cuando Santiago el Mayor y Juan se fueron con Jesús, Juan Evangelista tenía 15 años. Cuando Jesús muere, Juan Evangelista tiene 18 años. Por su pureza, por su limpieza, por su claridad, ¿cuántas cosas no comprendería? Que eso es lo que significa escuchar el corazón del Maestro. Juan el silencioso, el contemplativo, cuántas cosas a nivel místico no le transmitiría Jesús, ya que un profesor en la tierra es el que te enseña una ciencia, un maestro es el que te enseña a vivir la vida. ¿Cómo sería San Juan? Yo me imagino a San Juan, y después con esa pureza, con esas experiencias místicas tenidas en su convivencia con el Señor Jesucristo, ser digno de escuchar los latidos, los secretos, lo más íntimo del corazón de Jesús, y luego
con la venida del Espíritu Santo, llenándolo. Ya me imagino a Juan. Y luego allá en Patmos, allá en Éfeso, con la Santísima Virgen María. Los dos místicos, la Virgen Santísima que nunca perdió su estado místico y él. ¿Cuántos secretos no sabemos de esos años hermosos en que Juan Evangelista vivió con María Santísima en Éfeso? Así es que ahorita que la iglesia, la cabeza está torcida, inclusive a veces parece que cortada con estas doctrinas heréticas de los últimos papas desde Pablo VI para acá, la Virgen Santísima está utilizando nuevamente a Juan, está llamando nuevamente a Juan que la acompañe en su misión de preparar los apóstoles de los últimos tiempos. Ese Juan son los videntes, aquellos a quienes ella les ha hablado y les ha transmitido su mensaje maternal en perfecta concordancia con el Evangelio de su Hijo Santísimo. Y si los videntes en los diferentes lugares de apariciones y nosotros en Nueva Jerusalén, que la tenemos en cuerpo y alma, y que durante el tiempo de su única y verdadera vidente, 8 años, ella nos adoctrinó de veras que para nosotros 8 años era vivir con ella. Desde que Dios amanecía, se sentía. Ahora que se han desviado un poco las cosas ahí, pues no lo sé. Pero los que vivimos aquel tiempo y cuando vemos, se siente la presencia de la Virgen. Pero en esos 8 años era una presencia hermosa. La sentíamos aquí. Hubo muchos acontecimientos, festividades, manifestaciones en las que junto con el Padre Nabor y la vidente sentíamos la presencia. Era visible, no al ojo de la carne, pero sí al ojo del alma. Todos sabíamos, aquí está María, aquí está nuestra Madre Santísima. Nos sentimos el Juan Evangelista. Nos sentimos apapachados como el Juan Evangelista. Nos sentimos queridos como el Juan Evangelista. Al menos en lo particular yo tengo tantas experiencias que hasta la fecha indignamente me siento privilegiado de sentir ese cariño, esa ternura, ese amor, ese arropamiento, como decía la Santísima Virgen. Nos arropa de su amor, nos arropa con su corazón inmaculado, nos arropa con su mirada, nos arropa con su presencia, nos tiene acurrucados en el nido. Mamá María, nuestra Madre Santísima, como una gallina, extiende sus alas, su manto divino, y nos tiene a todos acurrucados en el nido. Pero tiene que llegar un momento en que salgamos del nido, en que las aves tienen que volar, en que la mamá pájara y el papá pájaro avientan al pajarito, o vuelas o te estrellas en el suelo. Porque la Virgen no quiere nada más tenernos en el nido, aunque siempre nos tenga ahí, sino que a los apóstoles de los últimos tiempos los prepara los arropa en el nido de su Inmaculado Corazón, nos prepara, nos adoctrina, nos enseña, y luego nos arroja al mundo a la predicación, nos arroja al mundo a hablar de ella, nos arroja al mundo a predicar a Jesucristo, pero quiere que volemos, y que volemos alto. Quiere que seamos no polluelos de águilas, sino águilas volando a grandes alturas. Que seamos capaces de, con nuestros pies, con nuestras patas, llevar el Evangelio a la tierra, sin dejar la tierra, vivir el Evangelio aquí en la tierra, como el águila, y poder volar a vuelos donde inclusive la atmósfera del mundo se pierde, ya no hay la atmósfera del mundo, y entramos en otra atmósfera, una atmósfera sagrada, una atmósfera divina, una atmósfera santa. Esa es la formación de la Madre de Dios. Son preliminares en este video. La Virgen, yo me acuerdo allá en la Nueva Jerusalén, de esos años eran años echábamos competencias. Y la Virgen nos hacía hacer competir. Nos hacía hacer competir a los grupos, ¿no?
A veces le echaba piropo a las monjitas. Ya viste, hija mía, mis monjitas, todas llenas de alegría, de regocijo, que tanto se tratan de asemejar a mí. No, pues a los varones, a los del seminario, nos entraba una sana envidia. Y queríamos, pues ¿cuándo les llegaremos a las monjitas? Bueno, las monjitas eran formación directa a la Madre de Dios, porque doña Gavina a diario les daba mensajes especiales a ellas, con las que la Virgen las formó. Y a nosotros los varones también nos daba mensajes, no tan seguido como a ellas, pero dejaba que el Padre Nabor desarrollara toda su capacidad, que tenía el don que había recibido para guiar muchachos, ¿no? Y entonces las competencias eran, veían ustedes con qué fervor se comulgaba, con qué piedad se comulgaba, con qué devoción se oía el santo sacrificio de la misa, con qué amor se componían alabanzas y se cantaban alabanzas, con qué amor se cantaban en los desagravios, las procesiones, aquellas formaciones que parecían arroyos de agua de la gente cantando, alabando a Dios. Que ya verán algunos videos más adelante aquí en este canal de El Blog de la Virgen. Esa era la vida en la Nueva Jerusalén. Cuando los gobiernos no intervenían en el pueblo, cuando no había intereses de partidos políticos en el pueblo, porque lo que ha echado a perder al pueblo ha sido los partidos políticos, porque han sido el pueblo, por la cantidad de gente que tiene, pues es una manzana de discordia. Imagínense un pueblo votando por uno por otro partido, pues entonces todos van a ofrecer allí los bueyes y las carretas, y desgraciadamente los que han caído en el engaño de los falsos videntes han caído también en el juego los políticos. Pero en el tiempo en que mamá Salomé vivió no había eso. El pueblo vivía para Dios, vivíamos para Dios. No se dormía, se levantaba uno a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y lo que se oía eran los cantos de los que estaban adorando abajo en el Santísimo, y las monjitas que ya a las 4 de la mañana se estaban parando las primeras actividades. Se oían los cantos en el convento. Llegaba uno a aquel lugar, allí a ese pequeño rincón de la tierra en Michoacán, al pie del que la Virgen llamó el Monte Sinai y el Monte Carmelo, allí, y el Monte Tabor, allí. Y llegaban uno de peregrino en la madrugada y se oían lo único que se oían eran los cantos, de día y de noche, los cánticos de alabanzas. La misa solemne a las 4 de la mañana, misa a las 4 para los que se iban a trabajar, la misa solemne a las 5, los cantos salían los grupos, llegó a haber hasta 8,000 comuniones diarias. Hermoso, hermoso, hermoso. Todos de rodillas comulgando, los sacerdotes comulgando, dando la comunión, de rodillas todos. Y los cantos se preparaban y pasaba un grupo y cantaba sus propios cantos, y pasaba otro grupo y cantaba sus propios cantos, y pasaba otro grupo y cantaba sus propios cantos, y con aquella devoción. Y después de la comunión, el arrinconadero de gente. Nadie nos enseñó, pero a la hora de la comunión, como sabíamos que tardaba, empezamos como que intuitivamente nos arrinconábamos. Cada quien buscaba su rincón para platicar con Jesucristo sacramentado dentro de su propio corazón. Nadie nos enseñó eso, ni los libros, ni la doctrina, sino intuitivamente comulgábamos y cada quien buscaba sus lugares para arrinconarse y hablar con Jesús. Yo me acuerdo que me metí a la sacristía y me tapaba con las capas pluviales. Había un perchero y me tapaba con las capas pluviales, porque a veces la comunión me hacía llorar y yo no me gustaba que me vieran. Pero así todos, las monjitas y los que estaban allá formados en grupo, las monjitas se tapaban con el manto, los varones se agachaban, los que estaban cerca de una pared se agachaban, se volteaban, y se oían los cantos de los que estaban comulgando, y los comulgantes los veías totalmente sumergidos en la presencia de Jesús en su corazón, hablando con Jesús. Esas eran comuniones. No como ahora que por acá afuera dizque comulgan. No todos, pues, no es juicio, pero a veces parece que como el animalito que va a recibir la gorda y se va tranquilo. No, la comunión, inclusive los sacerdotes cuando comulgan allá, hacen su comunión y se esperan un tiempo ahí hablando con Jesús antes de voltearse
del altar y agarrar el copón y dar la Sagrada Comunión. Los rosarios con aquellos cantos, bendición con el Santísimo diario para todo el mundo. Luego, en el tiempo de mamá Salomé, la lectura del mensaje. Todo el pueblo se sentaba en el atrio a escuchar cuando el padre Nabor nos leía el mensaje y decía: la Virgen dijo esto, dijo aquello, dijo lo otro. Hermoso. En los mismos mensajes, de forma velada, corregía ciertas situaciones y bendecía otras tantas, apoyando a sus hijos. En la noche, los padres confesando hasta altas horas de la noche, diario, a la gente que iba a desagraviar de otras partes. Era la Nueva Jerusalén durante los 8 años de mamá Salomé, era un paraíso, un cielo. Ahora dicen en la Nueva Jerusalén, es que aquí es un purgatorio. Sí, pero los que han caído en los engaños de los falsos videntes son los que han hecho de ese pueblo un purgatorio, y no solo un purgatorio, un infierno. Porque se han dedicado a perseguir a todos aquellos que han decidido mantenerse fieles a la doctrina verdadera de la Iglesia. Pero los que aprendimos en la escuela de María, la escuela de María no nada más fue para aprender a vivir ahí, sino para los que después, por circunstancias de la vida, hemos salido al mundo. Tenemos que enseñar la escuela que María Santísima nos ha enseñado ahí a nosotros. Yo soy uno de esos. Por gracia de Dios, soy uno de esos. Que a pesar de todas las vicisitudes de mi vida y a pesar de todas mis fragilidades humanas, mi Madre Santísima me ha conservado la fe. Me ha conservado el amor. Me ha alcanzado de mi Dios y mi Señor la gracia y la perseverancia hasta el día de ahora. Espero con su gracia poder ser fiel y alcanzar el regalo de la perseverancia final. Espero, confío. Pues este es el primer video. Les hablo así porque están escuchando a alguien que ha aprendido en la escuela de la Madre de Dios, que ha aprendido en la escuela de santidad. Y ahora voy a, con la gracia de Dios y el permiso de nuestro Señor Jesucristo y el apoyo de nuestra Madre Santísima, voy a seguir con estos videos para empezar a hablar de lo que es la escuela de María. Porque por María, con María y en María triunfará la verdadera Iglesia Católica Apostólica Romana bajo la cruz de Cristo, para salvación eterna. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.